Estos elementos de la Policía Bancaria Industrial de la Ciudad de México van a ser ascendidos de manera inmediata, según lo confirmó Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por la manera en cómo reaccionaron en este incendio en la colonia Olivar del Conde, sobre todo porque son policías y no bomberos, más policías como estos. ¿Cuántas personas son? Hay otra persona. ¿Estás bien, jefe? ¿Estás bien? ¿Cuántos más son? ¿Ya nadie más? Nadie más. A las 4 de la madrugada de hoy fue reportado el asesinato del 7º regidor de Almoloya de Juárez, el priista Santos Contreras, esto en la comunidad de Río Frío, Yebusibí, justo afuera de la casa del regidor. Fue asesinado el político junto con un familiar, ambos estaban a bordo de una camioneta. Las autoridades se enteraron tras reportes de los vecinos de disparos en la comunidad y al lugar se trasladaron policías estatales y municipales, pero cuando llegaron solamente estaba tanto el regidor como su familiar asesinados al interior de la camioneta en donde se estaban trasladando, detenida justo afuera de la casa del político. Familiares del priista han informado que hay una tercera persona lesionada que estaba en la camioneta, pero que fue trasladada al hospital con vida. Autoridades encontraron en la zona una camioneta blanca abandonada donde presumiblemente viajaban los agresores. De hecho, estás viendo en pantalla. Y justo la camioneta que ves en este momento es la presumida conducida por los agresores. Me están diciendo que el audio está desfasado. En efecto, es producto justo de este problema técnico que me agarró por sorpresa para quienes están viendo esta transmisión en vivo. Una disculpa, lo voy a corregir para la transmisión de las 11:30 de la noche. En Almoloya de Juárez fueron 2 los asesinados, pero en El Salto, Jalisco, fueron 4. También ocurrió esto esta madrugada. Habitantes reportaron la presencia de bultos al interior de una construcción que parecían ser cuerpos. Policías municipales se trasladaron al lugar en una casa, en una construcción en la colonia San José del 15, alrededor de las 8 de la mañana con 45 minutos. Encontraron al interior de esta construcción 2 bultos con silueta humana y uno de ellos estaba envuelto en plástico, otro estaba envuelto en cobijas, los 2 amarrados con hilo, pero pues los peritos, una vez que llegaron, confirmaron tanto el hallazgo que se trataba de cuerpos humanos, aunque no determinaron las características de las víctimas ni las causas de muerte. Labor que tendrán que estar justo revisando los mismos peritos. De tal forma que por las características del lugar del hallazgo, las autoridades decidieron buscar más en los alrededores porque consideraron que podía haber más cuerpos. ¿Y qué ocurrió? Encontraron otros 2 cuerpos. El último fue asegurado a la 1 de la tarde. Estás viendo en pantalla imagen de la zona donde se encuentra la casa en construcción, donde fueron encontrados los primeros 2 cuerpos. En Jalisco 4, en el Estado de México 2, pero en Chihuahua fueron 5. Esto ocurrió la tarde de ayer, aunque apenas lo dio a conocer la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Estoy hablando de Chihuahua. Se trata de 2 adolescentes y 3 adultos asesinados en un ataque en la capital. Los 5 cuerpos fueron encontrados adentro de una camioneta que también tenía impactos de bala. Aproximadamente esto ocurrió a las 3 de la tarde con 45 minutos de ayer domingo, a pocos metros del rancho El Bajío. La Fiscalía del Estado ha informado que ya identificó a las víctimas. De hecho, una de ellas tenía 14 años de edad, la otra 17 años de edad, aunque no reveló parentesco entre las víctimas. También informó que hubo 3 personas heridas en el mismo ataque, una de las cuales tiene 15 años de edad. Estas 3 personas heridas se encuentran hospitalizadas.
Esta es una de las primeras masacres, homicidios múltiples registrados durante la nueva administración estatal, durante el nuevo gobierno de Chihuahua a cargo de la panista Maru Campos. Y quiero aprovechar para decirles algo y que quede muy claro. En mi gobierno, el gobierno de los chihuahuenses, el que haya violado la ley o haya sido omiso con ella, la va a pagar, así se llame Duarte, Corral o como se llame. Dije una de las primeras masacres del gobierno actual porque una noche antes, la noche del sábado 25 de septiembre, también en el estado de Chihuahua, aunque no en Chihuahua, sino en Ciudad Juárez, fue incendiada una casa. Cuando llegaron policías municipales al lugar, encontraron a un hombre baleado y la casa en llamas. Cuando bomberos se encargaron de apagar el fuego, encontraron dentro de esa vivienda a otras 6 personas calcinadas al interior. En total, 7 las personas asesinadas en este mismo evento. Estás viendo también en pantallas imágenes de cómo quedó el domicilio. También estamos hablando en Chihuahua. Todo esto en este fin de semana, entre la noche del sábado y la noche del domingo. Lo que pasó en la Ciudad de México no se mide por la cantidad de víctimas, sino se ve por lo peculiar y preocupante de la situación. Muchas gracias a Ruth Barrera por su apoyo. La mañana de este lunes, policías recibieron el reporte de un hombre que había llegado a un domicilio en el barrio de San Marcos, en la alcaldía Xochimilco, y encontró adentro de esa casa muerto, asesinado, a su nieto. Un niño de 9 años de edad, con lesiones de arma blanca, envuelto en una sábana. Sobre este hecho, dado lo delicado del tema, las autoridades capitalinas no han dado muchos detalles. Hasta el momento, de manera preliminar, lo que se sabe es que al interior de esa casa había 2 menores de edad, el niño de 9 años y su hermana de 14 años. La mamá se había ido a trabajar toda la noche y aseguran que los habían dejado viendo la tele. Cuando los policías llegaron, la única persona que estaba en la casa, además de quien hizo la denuncia, que fue el abuelo, era la hermana de 14 años, quien fue trasladada al Ministerio Público para investigar si ella fue la causante de este lamentable hecho. Dura historia lo de la Ciudad de México. Esto es lo que he preparado para ti. Nos vemos al rato, 11:30 de la noche, un enfrentamiento entre elementos del ejército con habitantes de Michoacán. Así que no olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Muchas gracias y nos vemos al rato.